9 de la mañana, 24 minutos. Les proponemos hablar de educación porque se vienen las inscripciones en la Universidad del Trabajo de Uruguay, UTU, y vamos a conversar sobre qué posibilidades hay y también la oferta educativa. Para eso recibimos al director general de UTU, a Juan Pereira. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte, muy bien. Y bueno, gracias por permitirnos difundir nuestra oferta educativa que esté en el hogar de todos los uruguayos cuando van a tomar la decisión tan importante de enviar sus hijos a capacitarse. Hoy se abre el segundo periodo de inscripciones. ¿Hasta cuándo es y cómo viene en comparación con lo que pasó en diciembre? Bueno, hoy comienza la segunda periodo de inscripciones a nivel de educación terciaria. Mañana se abre la agenda web para todo lo que es educación media superior, que comienza a partir de enseguida carnaval, el 14. De cualquier manera, yo le aconsejo a todos que entren en la página web www.utu.edu.uy, porque ahí está toda la información, porque hay algunos cursos que comienzan en otras fechas, las inscripciones, pero lo general es lo que hemos comentado. Pereira, con las modificaciones que se empiezan a implementar a partir de este 2024 en lo que es la reforma educativa y el impacto a nivel de bachillerato sobre todo, ¿se esperan qué cosas para este 2024 en este año con la posibilidad, bueno, de pasarse desde secundaria a UTU? ¿Cómo se viene analizando toda esa situación que va a ser distinta, imagino, y es algo nuevo? Bueno, realmente lo tenemos muy estudiado porque en educación no se puede fallar. Es algo que no podemos fallar porque tenemos los chicos y creo que tenemos que tener el menor error posible. Bueno, la transformación curricular a nivel de educación media superior es muy importante. En el caso de UTU vamos a tener más de 60 bachilleratos, algunos totalmente nuevos y los demás todos transformados y con una característica muy importante, como tú, Magdalena, dijiste, que es el tema de la navegabilidad. Esto es extremadamente importante porque un chico que entra en primer año de bachillerato, hace ese primer año y bueno, puede, porque no tenía en ese momento los conocimientos o, bueno, quiere cambiar de opción. Cambiar de opción simplemente. Simplemente, y entonces puede pasar de secundaria a UTU perfectamente, o dentro de UTU, de cualquiera de las opciones que elija, en segundo año puede hacer otras. En algunos casos, si son de la misma familia, por ejemplo, dentro de informática, pasan a otra opción, no tienen que hacer nada. En el caso que, por ejemplo, vengan de secundaria o de deportes, quieran pasar al área de la salud o lo que sea, lo único que tienen que hacer es durante el año un pequeño cursito de nivelación que lo van acompasando con eso. Entonces, ¿eso qué hace? Que el alumno en segundo año pueda continuar, no perder un año y hacer la opción que realmente quiere. ¿Y qué proyectan en cuanto a esa movilidad de cantidad de alumnos que se muevan, que ingresen con las nuevas opciones? Bueno, por un poco la experiencia que nosotros tenemos, por el caso de UTU, internamente había cierta navegabilidad. No son muchos los cambios, normalmente no lo son. Tal vez no tenemos una gran experiencia desde secundaria a UTU, pero pensamos que ya directamente con la difusión que se ha dado, con la efervescencia que ha causado esta presentación de más de 60 bachilleratos, yo creo que ya directamente se van a inscribir. El que tenga intención de hacer ese bachillerato se va a inscribir en UTU, o sea que el que va a venir va a ser mínimo, o sea que pensamos que no va a haber una gran cantidad de alumnos que haya que hacer su curso de nivelación. Y para seguir profundizando un poco en las opciones que brinda UTU para este 2024, por lo menos se van a implementar nuevos bachilleratos tecnológicos. ¿Qué podemos ir informando al respecto? Porque capaz que hay algunos que están ahí todavía en duda. Y bueno, más allá que pueden entrar a la página web, capaz que alguno podemos contarlo acá de qué va a ir. Bueno, los que son totalmente nuevos, por ejemplo, es un bachillerato en el área de la salud, que es asistencia primaria, no me acuerdo exactamente el nombre, ese es totalmente nuevo, ha sido diseñado en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, permite habilitaciones y es un pedido que ha habido desde la comunidad en el cual no había una educación de este nivel, vamos a decir, curricular a nivel de educación media. Y lo mismo con un bachillerato que tal vez cercano a usted, que es en áreas de comunicaciones, que es comunicaciones para los medios. Bachillerato no había curso de nivel terciario, pero la comunidad y sobre todo el interior ha pedido mucho, hay mucho
profesional interior que no ha tenido capacitación, que se ha hecho, vamos a decir, en las trincheras, como uno dice, y bueno, este bachillerato apunta a eso y realmente fue también solicitado. Claro, a poder formarse sin tener que venir hasta Montevideo, ¿no? A culminar esa etapa educativa. Claro, y a nivel de hacer un bachillerato en el área de comunicación. El primer año es conjunto con toda la parte de audiovisual, o sea, es bachillerato de las comunicaciones y audiovisual, y en segundo año se abre en las dos ramas, una comunicación para los medios y otra la parte audiovisual. Creo que son muy llamativos, muy importantes y bueno, hemos tenido muchas consultas sobre ello. Y después también hay un bachillerato que es nuevo, que es un bachillerato agrario urbano, que está hecho, tomamos el bachillerato agrario nuestro, tradicional, de las escuelas agrarias, lo hemos transformado de manera que se pueda dar de repente en las escuelas técnicas, en la ciudad, que no tenga que trasladarse al interior y cubra un poco el bachillerato, creo que se llama en agronomía secundaria, que no lo dictaría más para que pueda entrar a la facultad. Eso sería nuevo. Y después los demás han sido reformados, por ejemplo, los bachilleratos en el área de movilidad eléctrica, en el área de informática, en la de informática bilingüe, bueno, los demás han sido todos transformados en el área de los deportes, en el área de administración, son todos bachilleratos que están dentro de la transformación curricular y han sido totalmente ayornados y mucho de ello, lo que es importante, lo hemos hecho con el sector productivo, o sea que en conjunto se nos han dicho necesitamos estas competencias y fueron preparados para eso. ¿Hay docentes suficientes como para hacerle frente a estas nuevas posibilidades que se abren? Bueno, en Montevideo sí, en algunas capitales del interior sí, estamos con problemas a veces en algunos lugares del interior. Pero lo vamos a ir solucionando de a poco, estamos capacitando docentes, también estamos trabajando lo que llamamos el profesor remoto, o sea, con los cursos a distancia y bueno, también hemos buscado soluciones quirúrgicas, por ejemplo, en 33 se nos pidió una tecnicatura en audiovisual y en robótica, no teníamos los medios, convenio con la Intendencia 33, creo que una vez por semana, vienen a Montevideo a hacer las prácticas acá y vuelven, o sea que se está brindando de una manera que poder llegar a todo el rincón del Uruguay, aunque sea de maneras no ortodoxas, como a veces nos decimos, sea muy elástico y que realmente todos puedan tener la misma posibilidad. Y uno que viene desde el interior y desde pueblos muy chiquitos necesita eso, valora eso y necesitamos que el Uruguay siga en el interior también. ¿Hay modificaciones, digo, para seguir profundizando en las modificaciones o innovaciones para este 2024? Se plantea el bachillerato agrario urbano. ¿De qué va y cómo va a sustituir otro tipo de bachilleratos para profundizarlo un poco más? Bien, era lo que yo les comentaba. Digamos, las partes prácticas no son hechas a campo, como en el caso de las escuelas agrarias, sino que hechas fundamentalmente en laboratorio. O sea que es un poco más propedéutico, un poco más teórico que el bachillerato tradicional nuestro. Pero lo importante es que no tienen que trasladarse a una escuela agraria, sino que lo puedan hacer en una ciudad del interior, en un liceo, una escuela técnica. Pero tienen las mismas competencias que el bachillerato rural nuestro. Bien. En general, ¿cuánto se proyecta que sea la matrícula este año? Bueno, no, perdón, con respecto al bachillerato rural o de la UTU. De la UTU. Bueno, la UTU está promediando unos 100.000 alumnos. Se está dando una situación que es la siguiente: ha habido importante aumento a nivel de terciario, de educación terciaria, ha habido aumento a nivel de bachillerato tecnológico y por supuesto ha habido disminución a nivel de formación profesional básica, porque la tasa de nacimiento sabemos que es menor acá en Uruguay, y también como el FPV toma alumnos que vienen con cierto rezago de primaria y eso ya no está sucediendo, ahí hay menos alumnos, pero ha hecho que se mantenga alrededor de los 100.000 alumnos. Tenemos, vamos a decir, indicios de que va a aumentar más la matrícula, porque por ejemplo nosotros hicimos un estudio, en este momento ya tenemos más de 60.000 inscriptos y falta toda la parte de febrero, que es aproximadamente un 10% más de lo que se inscribió el año pasado a esta misma altura. Así que seguramente comiencen las clases con más alumnos. Y yo le preguntaba recién si hay profesores suficientes. ¿Hay capacidad suficiente para recibir a más alumnos? Muchas veces vamos a cubrir el inicio de clases y vemos las filas de padres para tener lugar, hay listas de espera, alumnos que se pueden incorporar a las clases un poco más tarde por esa situación. ¿Cómo se proyecta para este 2024? Bueno, a nivel edilicio es dispar.
Hay escuelas que ya están, por ejemplo, educación básica integrada, ya prácticamente los cupos están todos cubiertos, tenemos lista de espera en algunas escuelas que estamos buscando de llevarla que vayan al liceo o a otras escuelas técnicas, por ejemplo en el área de Maroñas, en Colón, La Teja, El Cerro, acá en Montevideo, algunas ciudades interior, Salto, Paysandú. Vamos a decir, educación básica integrada, tenemos ya listas de espera. Y a nivel de educación media superior, bueno, estamos en inscripciones, pero siempre sucede que hay en áreas donde tenemos carencias. Pero también hemos abierto una tercera escuela de gastronomía y turismo acá en Montevideo. Ahora vamos a abrir, vamos a transformar Instituto Tecnológico de Informática, lo vamos a ampliar, va a quedar muy grande en el local que era de búsqueda. Ahí va a haber un nuevo Instituto de Informática que pienso que vamos a cubrir toda la demanda que hay en informática, pero a veces hay algunos cursos, por ejemplo, en algunos lugares, gastronomía, por ejemplo, que nos cuesta conseguir profesores, por ejemplo, en el interior, en Rocha, nos cuesta conseguir profesores, y en otros lugares donde, bueno, la capacidad edilicia es desbordada. Pero en general vamos a llegar prácticamente a cubrir toda la demanda. Acaba de mencionar gastronomía, informática, ¿esos son los que tienen mayor demanda el día de hoy? ¿O es mera casualidad por la zona donde están ubicadas estas escuelas? La mayor demanda se da normalmente en las áreas de administración, en el área de deporte, en el área de informática. Informática es impresionante. En el interior a veces tenemos problemas de docentes, o sea, tampoco podemos abrir cursos si no tenemos los docentes, por eso trabajamos a distancia. ¿Qué pasa en la Universidad de la República también, sí, en el norte del país? Sí pasa, sí sucede, y bueno, pero de a poco lo vamos solucionando, como yo decía. Esas son las áreas más requeridas, pero el tema de gastronomía, por ejemplo, es muy puntual, que hay que tener un muy buen equipamiento. Entonces a veces tenemos que destinar centros educativos muy bien equipados para eso. De hecho, por ejemplo, en el norte nosotros estamos construyendo ahora a nuevo un restaurante exactamente igual de Parada 12 de Punta del Este, en las Termas de Guavillú, para absorber toda esa demanda que hay de alumnos que quieran las opciones de turismo, de gastronomía, de hotelería, o sea, van a ser la escuela ahí en las propias Termas de Guavillú. ¿Y va a funcionar como restaurante también al público y es como una práctica también? Sí, sí, funciona exactamente igual que cualquier restaurante, como el que conoce el de Parada 12 de Punta del Este, es exactamente igual, porque es la forma que nosotros podemos hacer esa educación dual dentro de la propia UTU, ¿verdad? Entonces lo tenemos que hacer funcionar igual. Lógicamente que tiene que funcionar a la perfección, o sea, porque ahí el alumno sale preparado en el nivel que después se requiere. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo, y ahí en Paysandú, en las Termas de Guavillú, ya digo, estamos trabajando en eso. Lógicamente que la oferta va a ser diferente, no es lo mismo ir a almorzar a Punta del Este frente a la Isla Gorriti, un lugar hermoso, que ir de repente a las termas, que son turísticas diferentes. Claro, pero ya son más minutas, pero todo eso al estudiante. El de Punta del Este lo conozco y funciona bárbaro. Pereira, le quería consultar, desde UTU se hace un seguimiento de la salida laboral de estos jóvenes de repente egresados de UTU. Sí, nosotros tenemos encuestas, inclusive con República FAP, que tenemos convenio, ellos también nos han colaborado con nosotros a hacer encuestas y hacemos seguimientos. ¿Y cómo viene siendo la inserción justamente? Muy buena, prácticamente en casi todas las orientaciones hay cero desempleo, por decirlo de alguna manera. Hay en algunas que, lógicamente, el área de deportes es donde cuesta un poco más insertarse, pero en las técnicas fuertes, inclusive falta. En el área informática es tremenda la cantidad de pedidos que a veces hay y que falta. Y nosotros tenemos pasantía, nuestros chicos tenemos más de 200 convenios, o sea, con diferentes empresas en todos los rubros, haciendo pasantía. O sea que la inserción laboral es importantísima. Pereira, con la transformación educativa se ha denunciado recorte de horas docentes, recorte de horas para los alumnos. Viene hablando de las nuevas ofertas, pero esto implica también un recorte de horas a nivel general en todas las opciones que ofrece UTU. ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido? Bueno, lógicamente a veces hay que entender determinadas entidades que, bueno, algo tienen que protestar. Yo quiero que me traigan, me muestren, me digan dónde hay recorte de horas. Han aumentado los grupos, han ofertas nuevas, totalmente nuevas. Estamos abriendo este año cerca de 9 o 10 centros
educativos nuevos en todo el país. Eso es aumento de cantidad de horas. Hemos abierto, esta administración lleva abiertos más de 40 diferentes centros educativos también. Eso lleva. Y bueno, yo también voy a preguntar y tenemos que ser honestos. Estamos en plena elección de horas y ¿qué conflictividad tenemos? No hay conflictividad reclamando falta de horas. Lo que sí es cierto, en toda transformación, evidentemente hay cosas que van a tener más cantidad, otras tendrán menos, habrá nuevas, otras tenderán a desaparecer, porque si no, no hay cambios. Los cambios eran necesarios. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho en algún caso en que ha habido una afectación, hemos buscado la manera de darle horas, darle docencia indirecta durante el año para que los docentes que puedan verse afectados durante cierto tiempo puedan tener una solución y después recualificarse y pasar a otras áreas, como pasó en su momento. Por ejemplo, ha habido situaciones así? Y bueno, el año pasado hubo en la parte de relaciones humanas, pero fueron todas, digamos, asignaturas chicas, también la parte de educación sexual que hubo cambios, pero bueno, ahí se solucionó, educadores, pero después las otras asignaturas, más bien hay aumento de horas. Y también es importante, al haber navegabilidad en los bachilleratos, nosotros tuvimos que hacer uniformes. Todos tienen una misma cantidad de horas, creo que 38, 39 horas, que es un promedio de lo que había. O sea, que había algún bachillerato que si tenía 40, 41 horas, pudo haber disminuido, pero había bachilleratos que tenían 32 horas a aumentar. Pero las horas más bien tienden a aumentar. Bueno, será un desafío este 2024. El año pasado lo fue para ese primer ciclo, ahora se proyectará para 2024. El inicio sería normal de clases entonces. Sí. A nivel de UTU. Sí, normal. ¿Hay algún grupo que pueda verse retrasado en una cuestión de logística, de edilicia? Sí, siempre hay algún problema y siempre hay cierto retraso. Por ejemplo, en la zona este hay muchos alumnos que se inscriben tarde porque están haciendo zafra, haciendo eso, y nosotros no podemos decir, terminados esa inscripción, no lo recibimos. Entonces, vienen alumnos, nosotros en UTU a veces estamos escribiendo hasta abril. Y bueno, y esos grupos se abren posteriormente. Y a veces en algún lugar donde eligen los docentes y después nos renuncian, bueno, tenemos que conseguir suplentes, lo demás puede haber, pero van a ser normales totalmente y puede haber casos muy puntuales. Y estamos abriendo centros educativos nuevos que también van a estar en Punta del Diablo, que no teníamos, en Parque del Plata, una escuela agraria en Carlos Reiles, abrimos, bueno, como les decía acá en Montevideo, en informática, uno muy importante en el CONCAR, en conjunto con el Ministerio del Interior, va a haber un centro educativo de UTU en el CONCAR, en la sede de Liverpool va a haber también un centro educativo, o sea que vamos explayando. Estamos llegando a los rincones más chiquitos del Uruguay donde la gente necesita el auto. Pereira, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes, se los agradezco. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el director general de UTU, Juan Pereira. Ya son las 9 de la mañana, 42 minutos. Momento de hacer la pausa. Al regreso hay más noticias y también hablamos de las llamadas, cómo vienen para este año, que son el próximo viernes y sábado. Enseguida volvemos.